transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos en la cabina de Urus Radio en la Ciudad de México transmitiendo para todos ustedes el programa de la verdadera historia de México. Y pues el día de hoy vamos a tener como tema el sitio de Querétaro. Va a ser un tema de verdad increíble. El profesor ya nos adelantó un poquito a algunas personas este tema, así es que no se lo pueden perder. Profesor, bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Después de una semana que no pudimos transmitir, licenciada, por causas de fuerza mayor, pero estamos aquí con mucho gusto en Urus Radio, licenciada. Así es, profesor, pues qué bueno que ya estamos por acá, siempre se le extraña. Y pues bueno, el día de hoy quería comentarle, profe, ya ve que llevamos algunas estadísticas y bueno, de dónde nos escuchan. Habíamos comentado que en África era el único continente donde no nos habían escuchado y al parecer ya llegamos hasta ya. Según nuestras estadísticas ya nos escucharon en Marruecos. Caramba, licenciada, pues estar mencionando que ya hay señal, pues, de que nos escuchan en los 5 continentes. De veras nos halaga mucho, nos maravilla esta tecnología, este internet, y desde una pequeña cabina nos puedan escuchar, pues, en todo el planeta. Ahora sí podemos decir que tenemos esa experiencia en todo el planeta. Por ahí se habla de un 6º continente, licenciada, que es la Antártida. No creo que haya mucha gente viviendo en la Antártida como para que nos escuchen. No pero bueno, con estos 5 continentes nos conformamos, licenciada. Felicidades. Pues sí, así es, profesor, y pues bueno, esperemos llegar todavía a más lugares. Y pues el día de hoy usted comenta, ya nos dijo que es el sitio de Querétaro. Y bueno, antes se me olvidaba, ya ven que nosotros les habíamos comentado que nuestro seguidor número 100 iba a obtener un regalito por ahí, y pues ya le llegó a Dulce Cano su premio, su obsequio más bien. Su obsequio, así es, pues muchas felicidades, pero sobre todo, muchas gracias por escucharnos. Así es, y también, yo también quiero agradecer se llama, Bicho de Nomis, así se escribe aquí en el Facebook, pero creo que ¿cómo se llama, profe? ¿Sabe cómo se llama la persona? Ay, no me acuerdo, a ver, permítame. No me acuerdo. Bueno, le agradecemos mucho a esta personita que nos promocione, igual ha difundido mucho lo que es la estación y nuestro programa. Me estaría usted mencionando Isis de Puebla. Ya, un saludo muy afectuoso, de veras, muchas gracias. Y sabemos de más personas que nos han estado apoyando. No es tanto el apoyo a Urus Radio, les agradecemos obviamente la mención, no es tanto el apoyo a Urus Radio, sino el apoyo al conocimiento de nuestra rica historia, licenciada, que es lo verdaderamente apasionante, la historia de México y sobre todo la historia que vamos a platicar hoy, que hago la mención a las personas que nos escuchan, no es una telenovela lo que vamos a platicar hoy, Esto está mejor o es más interesante que esas viejas telenovelas que sí eran buenas, aquellas viejas telenovelas de Televisa. Pues está mejor esta telenovela, licenciada, aunque no lo es una historia completamente real. Sí, profe. Muy bien, pues pues empecemos, ¿qué le parece, profesor? Pues empecemos, licenciada. Estábamos platicando desde otros programas esta serie sobre las batallas más importantes en la historia de México y pues llegamos al sitio de Querétaro. Marzo del año de 1867, 6 de marzo del 67 al 15 de mayo del mismo año. Así como habíamos hablado de batallas de 18 minutos
que cambiaron el curso de la historia de México, como la batalla de San Jacinto. Ahora podemos hablar de una batalla de más de 2 meses, el sitio de Querétaro, una terrible batalla que igual cambió la historia de México. Pero yo quisiera hacer mención de algo, licenciada. En ocasiones estamos transmitidos en la transmisión del programa que la vez anterior tuve el desatino de pronunciar 2 veces una fecha equivocada y dije 1960, cuando estábamos hablando de un año, bueno, un siglo antes, licenciada, y por ahí dimos un dato que de pronto equivoqué un poquito el orden, en el que yo les decía que para la batalla o el sitio de Querétaro íbamos a tocar algo que había sucedido entre el general Mejía y el general Escobedo, cuando el general Mejía cayó prisionero de Escobedo, y fue al revés, cuando Escobedo cayó prisionero de Mejía, cerca de San Luis Potosí. Y el general Tomás Mejía le perdona la vida al general Mariano Escobedo. Pero bueno, licenciada, pasemos pues a esta historia. Licenciada, usted acaba de poner un vals mexicano, por cierto, un vals de Juventino Rosas. No hay que olvidar que nuestro ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, en cuya orquesta tocaba Juventino Rosas, era amada e idolatrada por el pueblo. Les hemos platicado aquí la anécdota cuando el ruiseñor mexicano llegó una ocasión, si mal no recuerdo, a Mazatlán, y la gente no permitió que el carruaje lo llevaran los caballos, sino que la gente arrastró por sí mismo el carruaje donde iba nuestra gran Ángela Peralta, hasta el día que cantó para Maximiliano. En ese momento se ganó el odio y el repudio de gran parte de sus admiradores. Maximiliano, por todos lados nos aparece Maximiliano. No podemos negar que hay muchas cosas, empezando por el simple paseo de la Reforma, esa bellísima avenida del centro de la Ciudad de México, bellísima avenida que fue trazada originalmente por la emperatriz Carlota. No podemos olvidar tantos detalles, tantas cosas que cambiaron en el país. Por ejemplo, algo tan simple en apariencia, ¿sí?, como es la arenga del grito de 15 de septiembre, la arenga que hace el presidente de la República en el balcón central de Palacio Nacional, y que el primero que hace una arenga, vamos emulando a Hidalgo, llamando al pueblo al levantamiento como conmemoración, es precisamente Maximiliano, ¿sí? En Dolores, precisamente, abre las ventanas de la casa de Hidalgo y empieza a arengar al pueblo, y se quedó la tradición hasta ahora. Entonces, hay tantas cosas que nos atan a ese momento de la historia. Licenciada, para llegar a ese terrible sitio de Querétaro, a más de 2 meses de padecer hambres, enfermedades, etcétera, en la ciudad, esa bellísima también ciudad de Querétaro, donde se juntan los conspiradores por primera vez que iniciarían el movimiento de independencia, licenciada, tenemos que irnos hasta Europa. Tenemos que irnos a ese castillo, al llamado Castillo de Miramar. Y tenemos que recordar que la última batalla que mencionamos, o platicamos, fue la batalla de Calpulalpan. Y decíamos que se pensaba que ya con eso México iba a estar en paz, ¿sí? Pero les comentábamos que se imaginaran un reloj de arena, y que la batalla de Calpulalpan realmente era el centro del reloj de arena. Ahí se concentró todo, pero de ahí salía también la arena, y que llenó todo de nuevo. Se escapa Mejía, se escapa Leonardo Márquez, se escapa Miramón va a dar a Europa, y comentábamos que increíblemente un gran traidor de nuestra historia, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos, también está en Europa, e invitan y presionan y manejan todo para que venga, ¿sí? Para que venga no un ejército, 3 ejércitos, apoderarse del país: el ejército inglés, el ejército español y el ejército francés, ¿sí? Como vamos a hablar en sí de la batalla, vamos a omitir algunos detalles, pero bueno, el ejército español se retira, el ejército inglés se retira, los franceses se quedan, pelean en una gran batalla el 5 de mayo de 1862, donde son derrotados por el grandísimo general Ignacio Zaragoza. Un año después toman Puebla, pero ya con 40,000 hombres, ¿sí? Toman Puebla, que estaba defendido por Jesús González Ortega, porque Zaragoza ya había muerto, y comienza el segundo imperio mexicano. Pero al poco tiempo
llegarían desde el castillo de Miramar, licenciada, los emperadores, los nuevos emperadores a quienes les habían entregado el país entero, ¿sí? Miramón, Almonte, etcétera, todos esos conservadores le entregan el país a los franceses. Se los entregan y nos traen a estas dos personalidades a que gobiernen este país. Licenciada, aquí hay una parte de color de rosa. Hay una parte donde no podemos negar que nuestro pueblo se enamora de alguna manera de los emperadores. Hay muchísimas anécdotas, muchísimos libros escritos alrededor de la historia de Maximiliano y Carlota, pero me gustaría retomar algunas antes de entrar a lo cruento de la batalla del sitio de Querétaro. Por ejemplo, cuando Carlota formó su séquito, sus damas de compañía, entonces las mujeres se peleaban, licenciada. Se peleaban por formar parte del séquito de la emperatriz Carlota. Entonces, en una ocasión, a una mujer poblana, precisamente, Carlota le envía una carta donde le pide que sea parte de sus damas de compañía. Entonces, ella le contesta con toda dignidad: yo prefiero seguir siendo reina en mi casa y no una sirviente en el palacio. Pero bueno, son de las mujeres que tuvieron esa dignidad, pero muchas mujeres no. De hecho, se peleaban, insisto, por estar ahí. Hombres también, sus maridos, se empiezan a repartir títulos nobiliarios exactamente igual que las cortes europeas. ¿Por qué? Porque nos impresionaba todo lo extranjero. Seguimos viviendo con ese malinchismo de pensar que todo lo extranjero era lo mejor. Entonces se tenía que vivir como en Europa, ¿sí? Y tener los grandes castillos, y tener las grandes fiestas, y los valses, y etcétera, etcétera. Eso era lo que creía gran parte de nuestro pueblo. Cuando Maximiliano y Carlota llegan a México, increíblemente, fíjense cómo estaba el país dividido. Vienen en un buque llamado Novara, que era el buque o el barco de Maximiliano. Duran 3 semanas en el viaje hasta la Ciudad de México, hasta el puerto de Veracruz. Y cuando les avisan que ya Veracruz, las costas veracruzanas están a la vista, ellos se visten de gala, porque a ellos les habían dicho que el pueblo los iba a recibir con los brazos abiertos, que iban a hacer fiestas, banquetes. Entonces ellos se visten de gala. Cuando llegan al puerto de Veracruz, no había nadie, no había absolutamente nadie más que la guardia belga, ¿sí? Y la guardia francesa que los estaba esperando. Y ellos se bajan del Novara sin que nadie los reciba siquiera. Aparte, Veracruz había sido sitiado varias veces y había sido sede de la República por medio de Juárez. Entonces los edificios estaban maltratados, agujerados, balaceados, cañoneados, ¿sí? Y nadie los recibe. Ahí se da cuenta Maximiliano de que le habían mentido, de que no le habían dicho toda la verdad. Yo que Maximiliano ahí me doy vuelta y me regreso, licenciada, pero no. Maximiliano se deja convencer y lo suben al ferrocarril, el primer ferrocarril que hubo en México. Lo único malo es que nada más tenía 26 kilómetros de vías. Entonces, se suben al vagón imperial, el llamado vagón imperial, pero nada más avanzan 26 kilómetros, licenciada, y ahora en carruaje. Licenciada, pero cuando llegan a Puebla, ¿sí? Y no vamos a criticar al poblano por ser poblano. Estamos hablando de la gente de aquel tiempo. Da la orden la iglesia, ¿sí? Lo subrayo, la iglesia católica y el obispado de Puebla dan la orden de que reciban las más de 300 iglesias de la ciudad de Puebla, reciban a repiques de campana la llegada de los emperadores. No estoy hablando del pueblo, ¿sí? Estoy hablando de la cúpula de la iglesia, licenciada. O sea, otra vez nos traicionan. Y reciben a los emperadores, ¿sí? Con repiques de campana como recibieron a los norteamericanos. Igualito, licenciado. Perdón que lo diga, pero, y lo voy a seguir repitiendo, esa iglesia, ¿cómo nos ha traicionado en México? Todo el tiempo nos ha traicionado la iglesia. Pero bueno, licenciada, llegan por fin los emperadores a la Ciudad de México. Licenciada, la primera noche que ellos pasan en el castillo de Chapultepec, el castillo de Chapultepec está abandonado, era una casa de retiro virreinal, está prácticamente abandonada, está llena de chinches, ¿sí?
y que a Carlota y a Maximiliano se les suben las chinches y no podían ni siquiera dormir. Tan es así que Maximiliano tiene que dejar su cama y se tiene que dormir en una mesa de billar. La primera noche que pasa Maximiliano en México, el emperador tiene que dormir en una mesa de billar. Pero bueno, licenciada, de ahí podemos hablar de muchísimas cosas, del Jardín Borda en Morelos, que era una casa a la que acudía Maximiliano para descansar y donde se enamora de la hija del jardinero, a la que él llamaba la India Bonita. Y se afirma que tuvo amoríos con ella y que hasta llegó a procrear una hija con ella, lo cual no se ha demostrado. Se sabe perfectamente que no había vida marital entre Maximiliano y Carlota. Se sabe también que tuvo amoríos la emperatriz Carlota con el jefe de su guardia personal y que Carlota, cuando se va de México, esto ya es histórico, no lo estamos inventando, es histórico. Carlota va embarazada. Ella, cuando se va de México y va a Europa a pedir ayuda de Napoleón III, Carlota va embarazada, ¿sí? Obviamente no de Maximiliano. Entonces, tantas historias que se han escrito. Maximiliano le gustaba mucho el campo, le gustaban mucho las mariposas, los insectos, ¿sí? Y realmente quien estaba gobernando a veces el imperio era directamente Carlota. Carlota dicen que tenía mano de hierro, verdaderamente. Ella le gustaba gobernar. Ella había nacido, era hija del emperador de Bélgica, y ella había nacido para mandar. Pero obviamente uno de sus hermanos iba a heredar el trono. Entonces la oportunidad que les dieron, ¿sí?, allá en Europa de darles un imperio, pues Carlota se encargó de convencer a Maximiliano de que vinieran a México. Licenciada, ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan a México, Juárez, después de la derrota de Puebla del 63, Juárez comienza su peregrinar hacia el norte del país, siempre con la legalidad en las manos, siempre con la legalidad en las manos. Benito Juárez, que había llegado a ser presidente por azares del destino, que ya platicamos cuando la batalla de Calpulalpan, platicamos cómo es que Juárez llegó a ser presidente, ¿sí? Y después ya hubo elecciones, después del triunfo de Calpulalpan hubo elecciones, gana Benito Juárez, pero tiene que prolongar su periodo presidencial por la emergencia que vivió el país de la invasión francesa. Y no vamos a olvidar aquella frase que le dijo a uno de sus secretarios cuando le informaron, acuérdense que ya había telégrafo. Entonces se reciben las noticias en México de que los franceses están entrando, sí, el ejército francés está entrando victorioso a Puebla y que después vienen a la Ciudad de México. Entonces hay que preparar la huida, hay que escapar. Y le dicen a Juárez, nuestro peor enemigo, señor Juárez, ya está en Puebla. Y contesta, dice, y lo están recibiendo con repiques de campanas. Y contesta Benito Juárez, no, nuestro peor enemigo no es el ejército francés, nuestro peor enemigo es la ignorancia de nuestro pueblo. Y esa frase se quedó. Y comienza a su peregrinar, y cuando hablamos de los timbres postales, sí, en un programa recuerdo que platicábamos la anécdota de que Benito Juárez sacaba dinero de su bolsa para comprar los timbres con los que le mandaba cartas a Margarita. Sí. A Margarita, que él había sacado del país y que la mandó a Nueva Orleans, pero que allá en Nueva Orleans perdería 2 hijos, Margarita. 2 hijos, o sea, 2 varoncitos, los perdió allá murieron los hijos de Benito Juárez, y él ni siquiera estuvo para estar cerca de sus hijos, simplemente por carta le decía, se nos murió. Y Juárez sostenía la resistencia del país, mientras que los ricos, mientras que la Iglesia Católica, mientras que los potentados, sí, le hacían caravanas al emperador y a la emperatriz, licenciada, Benito Juárez iba cruzando el desierto y se fue a uno de los rincones más alejados del país, Paso del Norte, que es la actual Ciudad Juárez. Y allá resistió y nunca salió del territorio nacional, porque en ese momento hubiera perdido la presidencia. Entonces siempre tuvo la legalidad Benito Juárez. ¿Qué pasa, licenciada? Que los franceses empiezan a apoderar de todo el país, van avanzando, y el ejército mexicano se divide en guerrillas y empieza a darle dolores de cabeza a los franceses. Hay tantas historias que hemos platicado aquí en Uru Radio que ahorita en este programa pues no podríamos repetirlas, pero nos comprometemos a volver a mencionarlas. Tantas historias alrededor de esto, licenciada. La lucha que dio la guerrilla, tenemos por ahí una batalla que es la batalla de Camarón,
Una batalla en la que un contingente de franceses tiene que llevar, porque, vamos, ellos necesitaban abastecimiento, ¿sí? Entonces van a abastecer al ejército francés que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, y los guerrilleros mexicanos o la guerrilla mexicana se enfrentan a este contingente de franceses, licenciada, y se encuentran en un poblado, en un pequeño caserío. De hecho es una hacienda junto con un caserío que se llamaba la Hacienda de Camarón, pero son 66 franceses contra más de 1,000 mexicanos. Estos franceses no eran todos, vamos, de Francia, nacidos en Francia, sino son la Legión extranjera. Y la Legión extranjera, su primera gran batalla, su primer acto heroico de la Legión extranjera es la batalla de Camarón. Y todos los años la Embajada de Francia en México le hace un homenaje a los caídos en la batalla de Camarón. Una batalla donde se peleó hasta la última bala. Y lo último que hicieron los franceses fue lanzarse a la carga con la bayoneta. Y los mexicanos les dijeron, ya, o sea, ya perdieron, ¿sí? Ya perdieron, ya ríndanse, ya no tienen balas, ¿para qué quieren que los hagamos pedazos? Esto fue símbolo de heroísmo para los franceses. Tan es así que la Legión extranjera sigue teniendo una medalla al mérito de Camarón. Entonces, es más, licenciada, es más, por ahí me encontré una versión, no la pude confirmar porque encontré de hecho dos, que ese lejano país de África Central que se llama Camerún recibe el nombre, ¿sí?, por la batalla de Camarón en Veracruz, México. Y por eso se llama Camerún. Y encontré otra idea de que otra historia de que los portugueses habían bautizado a un río como Camarone, ¿sí?, y que cruza esa región y por eso se llama Camarón, o bueno, Camerún. Pero en sí, lo que pasó aquí en México fue importantísimo, licenciada. Maximiliano por fin ve partir a las tropas francesas. Napoleón III le urgen sus tropas en Europa. La aventura en México fue un gastadero de dinero para cobrar 4 millones de pesos, que era lo que le debía México a Francia y que fue el pretexto para invadirnos. Sí, a Francia le había costado ya más de 150 millones, nada más para cobrar 4. Le había costado ya más de 150 millones mandar 40,000 hombres, mandar alimentos, mandar ropa, mandar salarios, mandar todo, desde Europa hasta México, para sostener a Maximiliano. Napoleón III dijo, ¿saben qué? Adiós. Yo ya no los sostengo. Y necesito a mi gente y me los traigo. Por eso Carlota sabía que al irse los franceses se les venía el imperio abajo. Y se empiezan a retirar los franceses y Carlota se va inmediatamente a Europa a hablar con Napoleón III, que no la toma en cuenta, y de ahí se va a hablar con el Papa. Pero ella llega al Vaticano, ¿sí?, a la residencia papal, ¿sí?, en lo que es Ciudad del Vaticano, en lo que es San Pedro. Y fíjese usted, otra anécdota ligada a esta etapa de la historia de México, que jamás una mujer había dormido, ¿sí?, en el palacio del Papa. Jamás una mujer. La primera que durmió ahí fue Carlota, porque ella dijo, no me muevo de aquí hasta no hablar con el Papa. Y pasó la noche dormida, le dieron unas cobijas, se pasó la noche dormida dentro de la casa del Papa. De ese tamaño, también de ese tamaño era la desesperación de Carlota de poder hablar con el Papa. Y el Papa, ya que le escuchó al otro día, le dijo, yo no puedo hacer nada por ti. Maximiliano se queda solo en México, ¿sí? Poca gente se queda con él, algunos leales, belgas, franceses, ¿sí?, y el ejército conservador. Mejía, Márquez, Miramón se quedan con él. Y de pronto Maximiliano dice, ¿saben qué, señores? Adiós, ya me voy, ¿sí? Y se va rumbo a Veracruz. Pero al llegar a Córdoba y al hacer un descanso, recibe una carta de su mamá, una carta de su madre, donde le dice que un Habsburgo jamás ha abdicado y que si regresa a Europa, sí, que no era deseable, regresaría humillado por completo y lleno de vergüenza. Y ella le decía, te quedas allá. Y Maximiliano decide quedarse. Así es. Entonces, licenciada, regresa a la Ciudad de México, se reúne con sus principales generales y ahí toman una decisión
trascendental. Saben que el ejército juarista se está acercando y que ya están en San Luis Potosí. El ejército manejado por ese gran general mexicano Mariano Escobedo, que es un tipazo. El hombre es un tipazo, general Mariano Escobedo. Pero bueno, él comanda el ejército, ¿sí? Ya están en San Luis Potosí. Y entonces cometen un grave error de estrategia. Deciden enfrentar al ejército republicano en la ciudad de Querétaro. En lugar de aguantar en la Ciudad de México, ¿sí? O en lugar de aguantar en Veracruz o en Córdoba, deciden ir a Querétaro, encerrarse en la ciudad, y todavía tenían planes ofensivos. Ellos decían, ganamos Querétaro y de ahí nos brincamos a San Luis Potosí, agarramos a Juárez, lo hacemos prisionero y de ahí brincamos a Guadalajara. O sea, ellos ya tenían el plan hecho para volver a controlar todo el país. Pero llegan a Querétaro con menos de 15,000 hombres. Mientras que la voz empieza a correr, no solamente con el ejército del noreste, sino del noroeste, los dos ejércitos mexicanos, y todos los grupos guerrilleros en México que habían luchado contra los franceses, la palabra es, vámonos a Querétaro. Y todo era hablar de Querétaro. Y así llegaban grupos desde 5 personas, 10 personas, 50 gentes, 100 gentes, ¿sí? Y que llegaban y se daban de alta inmediatamente y decían, vamos a Querétaro, o sea, vamos a pelear, porque allí están los imperialistas metidos. De tal forma que el ejército mexicano llega a conformarse de más de 40,000 gentes, bajo las órdenes de Mariano Escobedo. Ahora, yo tuve la oportunidad de estar, licenciada, en lo que es el Convento de la Cruz. El Convento de la Cruz está como en un promontorio, ¿sí? Donde se domina toda la ciudad de Querétaro. Estratégicamente es muy buen lugar, porque para subir, caray, qué difícil está. Pero ese promontorio está en medio de un valle, lo que es el Valle de Querétaro, y está todo rodeado de montañas. Entonces, sí es cierto, nadie puede subir a donde yo estoy, pero tampoco yo me puedo salir de ahí, y no puedo salir a ninguna parte, porque todos son cañadas, todos son sumideros, etcétera. No estamos hablando de la Querétaro actual, ¿no? Con avenidas, vías rápidas, no, de la Querétaro de hace 150 años. Sí, era una ratonera. Vilmente era una ratonera, licenciada. El cuartel general de Maximiliano se convierte en el Convento de la Cruz. Y ahí deciden esperar a las tropas republicanas que efectivamente avanzan y todo el mundo dice a concentrarse en Querétaro, 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 Querétaro. No se hablaba de otra cosa que Querétaro. De pronto, licenciada, el día 2 de marzo del 67, por fin ponen cerco a Querétaro. Está rodeado Querétaro por todas partes. Y en ese momento Mariano Escobedo le manda una carta a Benito Juárez donde le dice, señor, sí, estos no se escapan, ya no se van a poder escapar. Entonces comienzan las batallas. La primera batalla, la batalla del 6 de marzo, y comienza el sitio de Querétaro. 6 de marzo, todo lo que quedó de marzo, todo abril y gran parte de mayo, licenciada. La población de Querétaro fue quien sufrió muchísimo los estragos de esta guerra, porque el cañoneo fue constante e incesante por parte de las tropas republicanas, que aparte ya habían recibido material bélico por parte de los Estados Unidos. En Estados Unidos ya había acabado la guerra de secesión, y como había amistad entre Lincoln y Benito Juárez, le manda mucho material de guerra, cañones más modernos, rifles más modernos, pistolas más modernas. Y de hecho vienen un par de generales norteamericanos a asesorar a Mariano Escobedo. ¿Sí? Maximiliano estaba en una ratonera, no iba a poder salir. Ahora ustedes saben que uno de los emblemas de la bellísima ciudad de Querétaro es su acueducto. Pues el acueducto le dinamitan un arco para que no llegue agua a la ciudad. La ciudad está sin alimentos, está sin agua, licenciada. Y empieza a haber enfermedades. Empieza a haber gente que cae enferma y requieren asistencia médica, y no hay manera de que entren los médicos ni de que salgan los heridos o los enfermos, licenciada. Sí, más de 2 meses en aquel infierno. Licenciada, se peleaba con una barda de por medio, de ese tamaño, no, ya no digamos de puerta a puerta, no, con una barda de por medio. De un lado de la barda estaban los imperialistas y del otro lado de la barda los republicanos, que había noches en que los imperialistas le gritaban a los republicanos, en lugar de balas, aviéntame un pan, por el hambre que era tan tremenda en la ciudad de Querétaro.
¿Y qué cree? Que los republicanos de vez en cuando les aventaban pedazos de pan. Sí, pero bueno, intentan romper el sitio. Una ocasión Miramón ejecuta una maniobra buenísima y puede abrir un hueco en el sitio de Querétaro que dura 4 o 5 horas antes de que Mariano Escobedo cubra ese hueco y les dice, vámonos ahorita. Pero no salió Maximiliano. Mas sin embargo, Leonardo Márquez, y aquí es donde empiezan las cosas truculentas, licenciada, el general Leonardo Márquez le dice a Maximiliano que le permita salir de Querétaro para venir a la Ciudad de México y armar un ejército, con lo cual regresar a Querétaro y salvarlos a todos. Entonces Maximiliano lo autoriza y sale Leonardo Márquez, ¿sí? Sale de la ciudad de Querétaro rompiendo el sitio con alrededor de 3,000 hombres y se viene inmediatamente a la Ciudad de México a armar un ejército. Pero aquí pasó algo medio raro, licenciada, porque no se quedó en la Ciudad de México, sino se fue para Puebla, ¿sí? Cuando la Ciudad de México era una ciudad que estaba apoyando a Maximiliano, se va para Puebla, y allá en Puebla lo estaba esperando nada más y nada menos que Porfirio Díaz, que ya tenía cubierta la retirada, ¿sí? Para que no se les escaparan, y se enfrenta a Leonardo Márquez con el general Díaz, y el general Díaz, derrota a Leonardo Márquez. Por lo tanto, la última esperanza de que llegaran hombres para salvar a Maximiliano y a su gente se esfuma. Leonardo Márquez se pierde, ¿sí? Y no regresa a Querétaro. Maximiliano se queda solo con Miramón y Mejía, sus hombres, y no hay quien venga a ayudarlos, ni franceses, ni belgas, ni más republicanos, no hay quien venga a ayudarlos. Mariano Escobedo les pide la rendición, ¿sí? Ríndanse, señores. Y Maximiliano dice, no, vamos a continuar peleando. Bueno, pues continúen peleando, ¿sí? Les digo lo que la pobre gente padeció. He visto fotografías, que ya había fotografías de la época, y es terrible la desolación en la ciudad de Querétaro. Lo que padeció, insisto, el pueblo, que es quien más padece este tipo de cosas, licenciada. Pero aquí, híjole, vamos a hablar vamos a explicar esto. El cuartel general de Maximiliano era el convento de la Cruz. Le digo que está en un promontorio. El convento de la Cruz, como todos los edificios religiosos de aquel tiempo, acuérdese, antes de la Reforma, tenían un panteón. El panteón estaba alrededor del convento, y tenía unos muros muy altos. Entonces, detrás de los muros estaban los republicanos, dentro de los muros estaban los imperialistas, o sea, nada más un muro los separaba. Pero eran muros muy gruesos que las balas de cañón no podían destrozar. Entonces, sí, el día, si mal no recuerdo, fue los primeros días de mayo, sí, sale un coronel, el coronel López, sale y pide hablar con el general Escobedo. Y le dice esto. Fíjese bien, licenciada, a ver, tengo que explicarle esto. 20 años después, siendo presidente Porfirio Díaz, le manda una carta al general Mariano Escobedo, que ya estaba retirado, y le dice que quiere saber qué pasó exactamente en Querétaro. Y el general Mariano Escobedo dice que él juró guardar el secreto, ¿sí?, hasta que fuera necesario aclarar algo. Bueno, no, perdón, lo dije mal. Él le pidieron que jurara guardar el secreto. Él dijo, yo no voy a jurar nada, pero no voy a hablar mientras no me pregunten. Pero el día que me pregunten lo digo. Mientras, si no me preguntan, no voy a decir nada. Pero de eso a jurártelo no te lo juro. Y ahí se lo estaba preguntando Porfirio Díaz, ¿qué pasó? ¿Sí? Y el general Escobedo platica esto. Nos dice que salió el coronel López y que le dijo que Maximiliano le decía, ¿sí?, que le permitiera salir de Querétaro a él y a sus hombres más cercanos, y que él juraba llegar hasta Veracruz, tomar su barco, el Novara, y no regresar jamás a México. Entonces, general Escobedo dijo, no voy a dejar escapar a nadie, ¿sí? Aquí es la rendición incondicional. Entonces le dice el coronel López, dice, mire, el emperador me dijo que si acaso usted me decía eso, yo le dijera
que de todos modos, a las 4 de la mañana, voy a retirar a toda la gente que está custodiando el panteón del convento de la Cruz, para que usted pueda entrar y tomar el convento, y ya de una vez se acabe esta guerra, ¿sí? Y agarra Escobedo y dice, mira, si tú quieres retirar a tu gente, retírala, pero de todos modos yo voy a tomar ese convento porque lo voy a tomar, estés tú o no estés, lo voy a tomar. Y sucedió, licenciada. Sucedió cuando fue tomado el convento de la Cruz, y se afirma que no hubo un solo disparo de resistencia, esto es, sí movió a toda la guardia, la movió el coronel López, pudieron entrar, ahí en el convento de la Cruz era el cuartel general de Maximiliano, a Maximiliano lo despierta la gritería, entran, le tocan a su habitación y le dicen, están tomando el cuartel, ¿sí? Y Maximiliano, si es cierto que él decía, ya vamos a parar esto, ya lo vamos a parar, pues ahí se hubiera rendido, pero no, tomó sus armas y salió a dirigir el combate. Quiere decir que Maximiliano no se estaba rindiendo. Como eran superiores los republicanos, Maximiliano sale huyendo, aunque era difícil confundirse entre la gente porque era tan alto y aparte rubio y todo, era fácilmente identificable entre la gente. Y corre y cruza todo Querétaro e intentan romper el sitio por el Cerro de las Campanas. Ahí intentan romper el sitio, pero ahí cae prisionero él, Miramón y Mejía. Y ahí le entrega su espada al general Mariano Escobedo, cuando Maximiliano se rinde. Y con esto se pone fin al sitio de Querétaro, licenciada. Lo que viene después, lo que es la historia del fusilamiento de Maximiliano, es una historia increíble, de veras increíble, todo lo que sucedió durante el fusilamiento o previo al fusilamiento, desde el juicio de Maximiliano, que merece todo un programa, licenciada. Aquí vamos a hablar nada más de esa batalla de Querétaro, de cómo la traición del coronel López es lo que provoca. De todos modos iba a caer Querétaro, eso es cierto, de todos modos el general Escobedo iba a tomar Querétaro, pero bueno, se aceleró todo esto con la traición del coronel López, que después, curiosamente, le digo todo esto de las pláticas y todo, que tiene más detalles, pero que después los platicaremos en otro programa, tiene más detalles, todos los generales imperialistas fueron hechos prisioneros, y el coronel López salió 2 semanas después de Querétaro. Quiere decir que lo perdonan, ¿sí? Y de ahí llegó a la Ciudad de México, y en un banco en México cobró 10,000 pesos, y de ahí se fue a su natal Puebla, donde lo esperaba su esposa. Quiere decir que sí vendió a Maximiliano. Pero curiosamente, licenciada, el coronel López, cuando llega a su casa, él le había dado un hijo a bautizar, a Maximiliano y a Carlota, eran sus compadres. Su mujer se para en la puerta de la casa y le dice, aquí no entras hasta que no me traigas a mi compadre. Y no lo dejó entrar. Entonces, como para todo el mundo era un traidor, para los conservadores era un traidor, para los republicanos era un traidor, no había quien le diera trabajo. No tenías ni siquiera para comer. Y el coronel López termina por las calles pidiendo limosna, licenciada. Pidiendo limosna, y nadie lo quería ayudar por haber traicionado a Maximiliano. O sea, él era mal visto por los dos bandos, ¿sí? Pero peor aún, licenciada, cuando su única posesión del coronel López era un perro callejero. Un perro que se encontró y que el perro pues lo empezó a seguir. ¿Quién le iba a decir que ese perro se infectaría de rabia y después mordería al coronel López, y el coronel López muere también de rabia? Increíble la muerte de él, porque pareciera como si fuera un castigo, ¿no? Como alguien dijo por ahí, karma. Un karma, ¿no? Pero así murió él, ¿sí? El que traicionó a Maximiliano, aunque él decía que no lo había traicionado, fue lo que le dijo a Escobedo, y eso fue lo que Escobedo le platicó a Porfirio Díaz. A mí López me dijo, el emperador me mandó, pero me dijo, júreme usted que no va a decir nada, y yo le dije, no te juro nada. Si nadie me lo pregunta, no voy a decirlo. Que porque Maximiliano le dijo que por favor le guardara el secreto, porque era indigno de Maximiliano el pedir que le permitieran escapar. Sí, se pudo haber acobardado en el último momento. Sí lo pudo haber hecho. Es válido, somos seres humanos. Y de pronto pues sí nos da miedo, ¿no? Y ante todo una guerra perdida, y sabiendo que Leonardo Márquez lo había traicionado y lo había dejado ahí abandonado, ¿sí? Y ver que la gente estaba pidiendo pan. Hasta los enemigos les pedía pan. Maximiliano dijo, ya, hasta aquí, señores. Era válido. Pero ¿por qué Maximiliano todavía se defendió a balazos? Entonces, licenciada, todavía hay mucho que saber sobre esa batalla de Querétaro, ese sitio de Querétaro. Lo que sí
Este es el triunfo de la República. Ahora sí los conservadores se nos aplacan un buen tiempo y no vuelven a surgir en México hasta la Guerra Cristera, que son los conservadores los que lanzan a gran parte de nuestro pueblo a la Guerra Cristera, licenciada. Pero con esto daríamos fin a esta batalla tan importante de nuestra historia, con el triunfo de la República, porque esto le dio un matiz que hasta el día de hoy pertenece a nuestro país, el matiz republicano, gracias a esa batalla que se debe de considerar, ¿sí?, como la segunda consumación de independencia. ¿Por qué? Porque estábamos oprimidos por una nación extranjera y gracias a esa batalla de Querétaro, el 15 de mayo de 1867 que se gana, para algunos la mencionan así, como nuestro segundo día de independencia, ¿sí? 15 de mayo, no el 5 de mayo de la batalla de Puebla, ¿sí? Licenciada, con eso terminaríamos y yo me comprometo a platicarles sobre el fusilamiento de Maximiliano, sobre Maximiliano y Carlota. Hay mucho que platicar en próximas emisiones, licenciada, hay mucho que contar. Y solamente decirles que continuamos con estas batallas y la batalla de la que vamos a platicar la próxima semana, que ya nos han dicho qué pasa con la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de la batalla de Ciudad Juárez, la caída de Porfirio Díaz, el triunfo de Pancho Villa, el triunfo de Francisco y Madero, ¿sí? Vamos a hablar ya en la época de la Revolución, la toma de Ciudad Juárez. ¿Qué le parece, licenciada? Perfecto, profesor, pues muy increíble, de verdad increíble más bien esta historia que nos comenta. Sé que faltaron muchas cosas porque igual nos comentó más cosas el profesor antes del programa, pero pues les agradecemos mucho a todos ustedes que nos sigan. Y bueno, les voy a comentar rapidísimo, profesor, que ya tenemos nuevos seguidores. Está Bicho de Nomis, Pepper Clemens, Adriel, Jonathan Morales, Dulce Cano. Y pues bueno, también hay algunas personitas aquí en el chat, que es Rodolfo de la Vega Santillán, está también Jesri Mendoza, está Luis Alejandro, está Gloria, que por cierto ella comenta, dice: un saludo a la licenciada y al profesor, es la primera vez que los escucho en vivo, soy fan de su programa, quisiera saber dónde da conferencias el extraordinario profesor. Donde nos inviten, nos han invitado a varias escuelas. No tenemos ahorita, digamos, un programa de actividades, pero cuando nos invitan a escuelas secundarias, bachilleratos, nosotros vamos, nosotros no cobramos nada. Únicamente les pedimos lo de nuestros pasajes y quizá el alimento. Fuera de eso, nosotros no cobramos nada porque nos interesa divulgar la historia de México. Entonces, si nos invitan a una secundaria, a un bachillerato, con todo gusto vamos. Y si ustedes ven, por ejemplo, a los alumnos de secundaria, cuando el profesor ha hecho, por ejemplo, conferencias del México prehispánico, están pero fascinados, así es que les recomiendo ese tema. Y bueno, entonces nada más una aclaración, yo dije que Isis era de Puebla, pero no, creo que es de Tlaxcala. Así es, de Tlaxcala. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, les agradecemos mucho, de verdad, que nos publiciten, que nos recomienden, y pues por acá los esperamos el próximo lunes, y les recordamos que nos encuentran en www.spreaker.com/user/Urus Radio para los que nos escuchan en iVoox y iTunes. Así es que pues no nos queda más que despedirnos. ¿Alguna? ¿Mandé, perdón? De nuestros seguidores, señor Antonio, no está, ¿no? Antonio no está, ahora no está por acá. Bueno, no, pues un saludo al señor de la Vega, la señorita Bruno, a las personas que nos están escuchando, de veras un saludo, un abrazo muy fuerte, y aquí nos escuchamos el próximo lunes, licenciada. Claro que sí, y nos despedimos con este gran vals de Sobre las olas. Ah, qué recuerdos, qué recuerdos.